Buen día, estudiantes de grado cuarto. ¿Quién les habla? Su maestra Camila. Vamos a ver un nuevo tema en el área de sociales. Los niños y las niñas en el conflicto armado. Los niños y las niñas vinculados al conflicto armado han sido afectados en lo físico, emocional e intelectual. Han crecido separados de sus familias, sin su afecto y protección. Han quedado en ellos secuelas psicológicas y traumas producto de su exposición temprana a la violencia y secuelas físicas, como discapacidad resultante del impacto de minas antipersonales o del material bélico utilizado en los combates. No solo las muertes de los niños y su reclutamiento y utilización por grupos armados preocupan a las Naciones Unidas. El organismo advierte sobre los casos de mutilaciones, actos de violencia sexual, secuestros y ataques de escuelas y hospitales. ¿Cuándo el conflicto armado afecta a los niños en Colombia? Sabemos que lo primordial de los niños es velar por cada uno de sus derechos, que se cumplan los derechos de los niños, como el derecho a la vida, a una familia, a vivir en armonía, ir a la escuela, compartir con sus compañeritos, tener una buena alimentación. Pero vamos a ver en qué momento el conflicto armado está afectando a los niños. Reclutamiento y utilización de niños. También padecen los niños de mutilación o discapacidad como producto del efecto de las minas antipersonales o del material bélico utilizado en los combates. Aquí observamos algunos niños que están siendo reclutados, ¿cierto? Y utilizan para hallar sus armas. Aquí observamos la muerte y mutilación de los niños. Observamos a este niño que pierde su pie derecho, ¿cierto? Algunas de sus extremidades a causa de una mina. ¿Por qué? Porque son niños que llevan por delantera a que vayan mirando un campo minado. ¿Y quiénes son los que caen? Los niños inocentes. Violencia sexual contra niños. Las niñas y los niños además son obligados a prestar servicios sexuales en los campamentos. Algunos son sometidos a procesos abortivos, dada la prohibición de la maternidad, y en general se aprovecha y estimula el carácter temerario de los niños y las niñas en términos de ausencia de temor frente al peligro. Aquí observamos cuando los niños están siendo abusados sexualmente por ese grupo delictivo. Ataques contra escuelas y hospitales. Observamos que primordialmente afectan las escuelas, ¿cierto? ¿Y quiénes son los más perjudicados? Los niños, en cuanto a las dificultades de poder ir a estudiar, ante todo el trauma que está sucediendo. Debemos saber que las escuelas deben ser tratadas como un lugar seguro, protegido por el derecho internacional humanitario, como un bien civil. Deben ser lugares donde la niñez y la juventud puedan formarse, construir y reforzar sus conocimientos, aprender valores y las formas de su cultura. Podemos observar que muchos de estos niños son afectados por las armas, en cuanto a ellos están padeciendo muchísimo un sufrimiento. El secuestro. Observamos que muchos de los niños son secuestrados, ¿cierto? Esos niños se los llevan muy temprana edad.
Los niños y las niñas vinculados a los actores armados son considerados dentro de las siguientes categorías. Los menores de 9 años son generalmente hijos de combatientes de alto rango. Los que se encuentran entre los 9 y los 15 años son considerados como buenos colaboradores, ya que son los que van a hacer de pronto, van a observar, van a mirar que pueden ellos más adelante poder contar a sus altos mandos de lo que puedan observar. Lo que se encuentra entre los 15 y 18 años como buenos combatientes, ya esos de esta edad ya son los que van a llevar a ellos a combatir. Nos cabe decir que los niños y las niñas vinculados al conflicto armado han sido afectados en lo físico, en lo emocional, intelectual. Esos niños han crecido separados de sus padres, de su familia, sin un afecto, sin la protección. Han quedado en ellos secuelas psicológicas, ¿cierto? En esos niños, ¿qué podríamos decir de ellos? Van a crecer con rabia, van a crecer aislados. Siempre debemos velar por que los derechos de los niños se cumplan. ¿Qué formas utilizan para vincular a los niños y las niñas en el conflicto armado? Muchos de esos actores del conflicto armado, ¿qué hacen ellos? ¿Qué modalidad utilizan para llevarse a los niños? Aprovechando la vulnerabilidad económica, social o familiar en que se encuentran los niños y las niñas. Muchos saben que los niños económicamente, ahí donde llegan a utilizar, a decir mentiras para ofrecerles un buen lugar allá en esas filas, pero es una gran mentira. De otra forma, seducción, mediante ofertas económicas desde temprana edad, ¿cierto? A través del fascinamiento por las armas. Muchos de esos hombres que hacen, le muestran armas a los niños, le ofrecen dinero, como prácticamente endulzándole el cerebro, mostrándole cosas de mera fantásticas, cuando llegan al momento de lo real es todo mentira. Y otros se los llevan a la fuerza, ¿sí? Como el secuestro, en operativos en los que los niños y las niñas son reclutados o mediante la amenaza de atentar con la vida o con la integridad de su familia. Muchos de estos niños les dicen, bueno, se van con nosotros o muere su familia o muere su tío, su mamá, los que ellos más afectan. Muchos de ellos deciden irse ya que están amenazados.